Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirse en una historia que nos ha conmovido profundamente y que estoy seguro de que a ustedes también les va a llegar al corazón. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en las redes sociales y en la prensa del espectáculo, una noticia que ha despertado muchísima emoción y debate entre los fans de dos de nuestras celebridades favoritas. Si eres un seguidor del mundo del cine y la televisión turca, y especialmente si te encantan las historias de amor que parecen sacadas de una película, este vídeo es para ti. Vamos a adentrarnos en un momento realmente único y emotivo que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que a pesar de los altibajos en su relación, siempre ha mantenido un vínculo especial y una admiración mutua que traspasa las pantallas. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante impactante: Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel en apuros, momentos únicos. Y sí, precisamente eso es lo que vamos a desgranar, esos instantes donde la fortaleza de Hande se vio puesta a prueba y la reacción de Kerem demostró la profundidad de su conexión. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, análisis y momentos memorables de sus estrellas favoritas. Activen también la campanita para que les llegue la notificación al instante. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar a contar esta historia. Imaginen la escena: Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, conocida por su belleza deslumbrante y su carisma arrollador, se encuentra en medio de una situación delicada. Detalles específicos sobre el apuro en cuestión son un poco difusos, y ahí es donde entra la especulación y la preocupación de los fans. Lo que sí se sabe, y lo que ha circulado en diversas publicaciones, es que Hande estaba atravesando un momento de gran estrés o quizás enfrentando un desafío personal o profesional significativo. A veces la vida nos lanza curvas inesperadas y parece que Hande, a pesar de su aparente fortaleza, también es humana y susceptible a esos momentos difíciles. Pero, ¿qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Bueno, para quienes han seguido su historia de cerca, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más comentadas y adoradas en el mundo del entretenimiento turco. Nacida en el set de la exitosa serie Senkalkam, su química en pantalla se trasladó rápidamente a la vida real, cautivando a millones de seguidores que soñaban con verlos juntos para siempre. Compartieron momentos de felicidad, viajes y una complicidad que muchos consideraban envidiable. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, ambos han expresado públicamente el respeto y el cariño que se guardan. Y es precisamente ese respeto y ese cariño lo que se puso de manifiesto en este evento en particular. Según los testimonios y las imágenes que se filtraron, Kerem Bürsin, al ser testigo de la angustia o la dificultad por la que estaba pasando Hande, no pudo contener sus emociones. Se describe que lo vieron conmovido con lágrimas en los ojos, mostrando una vulnerabilidad que rara vez se expone en el ámbito público. Imaginen la escena: en medio de quizás un evento público, una reunión o incluso una situación más privada, la presencia de Hande en apuros parece haber tocado una fibra muy sensible en Kerem. No se trata de una reacción de drama o de buscar atención, sino de una respuesta genuina ante el sufrimiento de alguien a quien evidentemente aprecia y ha querido profundamente. La imagen de un hombre fuerte y apuesto como Kerem Bürsin visiblemente afectado al ver a la mujer que fue su pareja en dificultades es poderosa. Transmite una humanidad que resuena en todos nosotros. Nos recuerda que más allá de las cámaras, las alfombras rojas y los contratos millonarios, las celebridades son personas con sentimientos, que se preocupan, que sufren y que reaccionan ante el dolor de quienes forman parte de su historia personal. Y en este caso particular, la historia de Kerem y Hande tiene un capítulo muy especial. Analicemos un poco más a fondo este tipo de reacciones. ¿Qué nos dice el hecho de que Kerem haya llorado? Por un lado, puede ser interpretado como una señal de que el vínculo emocional entre ellos sigue siendo muy fuerte, a pesar de que su relación sentimental haya terminado. Es la prueba de que las conexiones profundas no siempre se desvanecen con el tiempo o con la separación. Quizás Kerem reconoció en Hande una vulnerabilidad que le recordó momentos compartidos, o simplemente la empatía natural ante el sufrimiento de una persona importante en su vida. Por otro lado, esta reacción también puede ser vista como un reflejo de la admiración que Kerem siente por Hande.
A pesar de sus propios éxitos y su popularidad, él siempre ha sido un gran defensor y admirador del talento y la persona de Andercel. Verla enfrentar un obstáculo, por pequeño que parezca para los demás, debió haberle afectado porque él conoce su fortaleza y su resiliencia, y quizás le dolía ver que esa fortaleza estaba siendo desafiada. Es como ver a un amigo o a un familiar pasando por un mal momento, y tú te sientes afectado porque sabes lo valioso que es para ti. Es importante también destacar la diferencia entre el llanto de debilidad y el llanto de empatía o de profundo afecto. En este caso, las descripciones sugieren fuertemente que se trató de lo segundo. No fue un llanto de desesperación o de que él estuviera en apuros, sino una reacción externa a la dificultad que percibió en Ande. Es una demostración de que las emociones humanas, incluso en el mundo a menudo superficial del espectáculo, pueden ser increíblemente genuinas y conmovedoras. Muchos fans han interpretado este gesto como una confirmación de que, a pesar de no estar juntos románticamente, existe un amor y un cariño que perduran. Y esa es una perspectiva muy romántica, ¿no creen? En un mundo donde las rupturas a menudo se asocian con resentimiento o indiferencia, ver a Kerem y Ande demostrando un respeto y una preocupación mutua tan evidentes es un bálsamo para el alma de muchos seguidores que crecieron amando su relación en pantalla y fuera de ella. Además, este evento pone de relieve la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Cada movimiento, cada reacción, cada gesto es analizado y comentado. Y si bien a veces esto puede ser invasivo, en este caso, parece que la genuina emoción de Kerem ha trascendido la mera especulación para convertirse en un símbolo de conexión humana. Ha recordado a muchos de sus seguidores que detrás de las portadas de revistas y las publicaciones de Instagram, hay personas reales con sentimientos reales. Hemos visto cómo Andercel ha enfrentado diversos desafíos en su carrera. Ha sido objeto de críticas, ha tenido que lidiar con la presión mediática, y ha tenido momentos de gran éxito y también, como cualquier ser humano, momentos de dificultad. Su resiliencia y su capacidad para seguir adelante siempre han sido admirables. Y es precisamente esa admiración la que parece haber inspirado la reacción de Kerem. Pensemos en los momentos únicos a los que se refiere el título. No se trata de un evento aislado y público donde Kerem se encontró con Ande. A menudo estos momentos de profunda emoción suceden en contextos más privados, donde las cámaras no llegan, pero donde la conexión humana es más palpable. Las filtraciones y los testimonios de personas cercanas a ellos son los que nos permiten tener una idea de lo que sucedió. Y lo que se desprende de estas informaciones es una imagen de apoyo incondicional, de preocupación sincera, y de un amor que, aunque haya cambiado de forma, sigue presente. La fortaleza de Kerem como persona se manifiesta también en su capacidad para mostrarse vulnerable. Llorar no es un signo de debilidad, sino de que algo te importa profundamente. Y que Kerem haya mostrado esta faceta de sí mismo al ver a Ande en una situación complicada es un testimonio de la profundidad de su conexión. Es como decir, a pesar de todo, tú sigues siendo importante para mí, y tu bienestar me afecta. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre el concepto de amor y relaciones en el mundo de la fama. A menudo las relaciones entre celebridades son vistas como efímeras, construidas sobre la base de la imagen pública y el interés mediático. Sin embargo, casos como el de Kerem y Ande demuestran que las conexiones humanas genuinas pueden trascender estas limitaciones. Que a pesar de que las cosas cambien, el afecto y el respeto mutuo pueden perdurar. Para los fans, ver a Kerem llorar por Ande es, en cierto modo, un consuelo. Es la confirmación de que el amor que ellos vivieron y proyectaron en sus personajes de la serie no fue solo una actuación, sino algo que tuvo raíces profundas. Es la validación de las esperanzas y los sueños de quienes crecieron viéndolos juntos, de que incluso después de una ruptura, la bondad y el cariño pueden prevalecer. Entendemos que algunos de ustedes pueden preguntarse si esto significa una reconciliación. Y si bien es tentador especular, la realidad es que no tenemos información concreta al respecto. Lo que sí sabemos es que la reacción de Kerem subraya un lazo emocional muy fuerte que aún existe entre ellos. Quizás sea el lazo de antiguos amantes que se guardan un profundo cariño, o quizás sea el lazo de compañeros de trabajo y amigos que se apoyan en los momentos difíciles. Sea cual sea la naturaleza exacta de su vínculo actual, es innegable que es un vínculo especial. Es importante recordar que como espectadores y seguidores, nuestro papel es observar, admirar y en ocasiones, inspirarnos en estos momentos. Pero también debemos respetar la privacidad de los artistas.
La información que compartimos hoy se basa en lo que ha sido público y comentado en los medios, y nuestro objetivo es analizar las emociones y las implicaciones de estas situaciones. Los detalles específicos sobre el apuro de Ande siguen siendo un misterio para el público en general. Y quizás sea mejor así. A veces las luchas personales son precisamente eso, personales. Lo que sí podemos rescatar de esta historia es la poderosa demostración de empatía y afecto por parte de Kerem Bürsin. Es un recordatorio de que la humanidad, la vulnerabilidad y el cariño son valores universales que resuenan en todos, sin importar cuán famosos sean. Así que ahí lo tienen. Hemos desgranado este emotivo momento que ha conmovido a tantos. Kerem Bürsin, visiblemente afectado, demostrando que las conexiones del pasado pueden seguir dejando una huella profunda en el presente. Un gesto de humanidad que resuena más allá de las pantallas y los titulares. Llegamos al final de nuestro recorrido por esta conmovedora historia. Como hemos visto, la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel en apuros fue un momento de profunda humanidad y afecto. Demostró que el respeto y el cariño mutuo pueden perdurar, incluso después de que una relación haya tomado rumbos distintos. Fue un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos genuinos, capaces de conmoverse ante el sufrimiento de quienes han compartido una parte importante de sus vidas. Hemos explorado cómo este gesto puede ser interpretado como una muestra de la fuerza del vínculo que aún los une, ya sea como amigos, expareja o simplemente como personas que se valoran mutuamente. Hemos analizado la importancia de la empatía en estas situaciones y cómo estas demostraciones de vulnerabilidad pueden ser muy poderosas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que este gesto demuestra que todavía hay un profundo afecto entre ellos? ¿Qué otras interpretaciones le dan a la reacción de Kerem? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios que ven aquí abajo. Sus comentarios siempre son muy valiosos para nosotros y enriquecen la conversación. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, porque eso nos ayuda muchísimo a saber que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les interesan las historias humanas y conmovedoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que recibirán notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. Activen también la campanita para no perderse nada. Les prometemos que seguiremos trayéndoles contenido fascinante y de calidad. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.